Listo, pasaporte. Este no es mío. Este pasaporte vinimos a diligenciarlo. Oiga, no se demoró nada. Yo estaba esperando. Realizar el pago. Usted se viene hasta aquí abajo donde dice realice el pago de su pasaporte aquí, ¿cierto? Entonces usted se va a meter aquí, que usted puede cambiar el horario de su cita. Bueno, primero. Hola, bienvenidos a un nuevo video y vamos a ver, como dice en el título, sí, cómo sacar el pasaporte, pero primero que todo les voy a decir, esto es más que todo para la gente de Medellín, obviamente porque estamos en la sede electrónica de la Gobernación de Antioquia, aquí en internet, que les voy a mostrar ahorita en la computadora cómo hacer para sacar la cita, porque es por medio de cita, por medio de la web de la página. Entonces, mi gente, señoras y señores, esto no aplica para todas las ciudades, no, cada ciudad tendrá su forma distinta, no sé si también por medio del portal de la Gobernación, no sé, pero aquí en Antioquia es así, es para toda Antioquia, válido Medellín y sus municipios. Entonces, esto hay que hacerlo en 2 horas. ¿Cómo así que en 2 horas? O sea, 2 horas específicas, o a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana. Esto ya es muy maluco, ¿por qué? Porque supuestamente hay mucha demanda de pasaportes, ya todo el mundo está sacando su pasaporte, se quiere ir, quiere renovarlo, probar suerte en otro país. Hay mucha demanda y solo hay como unos cupos disponibles. No sé cuánto, la verdad, esa información no me la dieron. Yo me metí a tomar la cita un día. Cuando usted lo entra, que a meter sus datos, bueno, es como una opción ya de que le están dando entrada para usted meter sus datos. Usted dijo, bueno, me dio, pero me demoré mucho por estar grabando el video para ustedes y cuando terminé de montar los datos, ya me dijo que el cupo estaba completo, que ya no había más opción que intentar a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana no me dio, pero yo les voy a dar un pequeño consejo aquí como para que ustedes les pueda dar esta opción. Usted si no mete los datos ligero, pero eso sí hay que mirar bien que los datos estén bien ingresados. Si usted no los mete ligero, entonces la página va a aceptar a otras personas que sí hicieron la diligencia ahí en el computador o en el celular, se puede hacer desde el celular también y le va a dar la opción, la entrada a otras personas y usted se va a quedar sin el cupo. Pero todos los días puede intentarlo, eso no hay problema. Yo lo intenté el segundo día me dio, pero no a las 8 de la mañana, porque a las 8 de la mañana tampoco me dio ya después a las 10 de la mañana. Pero porque yo desistí muy ligero. ¿Por qué? Cuando usted ingresa, les voy a mostrar ya aquí computador. Usted pone pasaportes Gobernación de Antioquia, así lo coloqué yo. La primera que le salga, mire, esta es la página sede electrónica antioquia.gov.co. Sedes Pasaportes de Antioquia, Electrónica de Antioquia. Entonces ingresa allí y ojo, mucho cuidado porque aquí dice que solamente en los canales oficiales se puede hacer los pagos, no pagos por medio de terceros ni nada más, solo por esta página. Y el segundo pago, eso sí, es cuando usted esté allá en la cita. Primero hay que hacer un pago, que se los voy a dejar aquí porque no me recuerdo de cuánto es el pago, creo que son unos... El pasaporte en este momento está en 280 y algo de pesos colombianos. Entonces el primer pago es de este monto que usted lo debe hacer por medio de esta página. Por medio, no importa si su cuenta no está a nombre suyo, no, usted lo puede hacer por medio de una tarjeta o pago PSE, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Entonces este es el primer pago, pero cuando a usted le aceptan los datos y usted lo hace ligero. Cuando usted ya lo ingresa, que ya puede hacer el pago, es porque ya goleó, ya su cita va a estar. Una vez hecho el pago, lo va a diligenciar a otra parte para que usted pueda escoger el horario de la cita. Solamente le dan un día disponible, le dan varios horarios si no los han escogido ya. Entonces usted escoge el horario que más se acomode a su día. Hay veces solo hay en la tarde, otras veces solamente hay en la mañana. Estamos aquí en la página, entonces vea, realizar el pago. Usted se viene hasta aquí abajo donde dice realice el pago de su pasaporte aquí, ¿cierto? Entonces usted se va a meter aquí, señor, bueno, aquí. Creo que aquí nos deja hacer esto. Vamos a ver si nos deja. Son las 10:42. Si me ingreso acá es porque me va a dejar hacer esto. Entonces, mire, me dejó entrar. Son las 10:44 de la mañana. Normalmente solo se pueden como en los primeros minutos, pero aquí sí vamos a ver, el primer costo es de 172.000 pesos. Entonces aquí ya usted le da ingresar al proceso, a regresar, pagar, perdón, pagar. Usted le da a pagar y ya aquí le muestra las dos, mire, me está dando, qué bueno, me están dando las dos opciones, 172.000 pesos. Usted puede, el detalle del pago, aquí está todo. Y usted paga en efectivo, si usted paga en efectivo, le va a soltar, ¿cómo dónde lo puede pagar? En Efecti, en el Éxito, Efecti, Éxito, en ATH,
en Carulla también, Surtimax y en Agabal. O sea, varias opciones de pagar en efectivo. Entonces eso es muy bueno porque esta información no se las había dado aquí. Menos mal ingresamos acá. Entonces como yo ya tengo mi pasaporte, todavía tiene unos, creo que 6 años más. Eso tiene 10 años de vigencia. Entonces yo no voy a realizar el pago, pero ya ustedes vieron cómo se puede hacer el pago aquí en esta página. Desde que usted lo deja hacer el pago, listo. Ese día había como mucha demanda y no me dejaba. Entonces yo intenté a las 10 de la mañana, no me daba. Me decía que ya los cupos están llenos. Vamos a ver si encuentro la foto por aquí. Yo tomé varias que por eso el primer día no me dejó hacer el pago por estar tomando pantallazos para mostrarle a ustedes. Aquí ya, compra online, departamento de Antioquia, todo muy seguro. Bueno, entonces aquí usted ya paga por medio de la tarjeta, etcétera. Aquí el siguiente paso le muestra, arriba dice, el pago con la referencia tal se ha aceptado. Lo invitamos a realizar el proceso de agendamiento de su cita. Entonces ya ahí lo tira a usted hacer el proceso. Que justo acá abajo, si ustedes se miran aquí, sino que está como muy oscurito porque lo tomé por medio del celular para no perder tiempo, dice solicitar su cita. Y hay una cosa, les voy a mostrar aquí este apellido. Mire, aquí dice González con S. Un error porque González era con Z al final y me equivoqué en esa diligencia, pero entonces yo llamé. Yo les voy a poner por aquí el número para que ustedes llamen y salgan de las dudas también. Yo llamé allá y dije que es que me equivoqué en el apellido, dijo, pero en la cédula está correctamente, y yo sí, en la cédula la pusimos correctamente, dijo, no hay problema, ya cuando ustedes estén allá, de igual el asesor va a verificar con la cédula todos nombres y apellidos, pero la cédula al menos tiene que estar correctamente escrita, no importa si se equivocó en la letra de un apellido, por ahora, pero ya cuando usted le entregue su pasaporte sí tiene que verificar muy bien que esté muy bien escrito, porque eso es un problema y lo tiene que hacer cambiar. Entonces diligenciar su cita, no hubo problema con el apellido, entonces aquí ya finalizar, tercero, vea, entonces aquí nombre número de cédula correo electrónico, fecha de la cita, el primero de y así, fecha y hora de pago se realizó porque es muy importante tener la fecha de pago aquí. ¿Por qué? Porque usted puede cambiar el horario de su cita. Bueno, primero le muestro aquí, la cita se registró exitosamente, la cita a nombre del ciudadano identificado con número tal, el trámite de expedición de su pasaporte, la cita a tal hora. Entonces aquí usted ve que dice consultar el pago o consultar cita para verificar su cita o cambiar, reprogramar cita. Aquí abajo dice reprogramar cita. La puede reprogramar. Entonces acá abajo yo había grabado este videito, vamos a ver si les ve bien acá, dice reprogramar cita en la página, esto es desde el celular ya, aquí se ve reprogramar cita y le da reprogramar cita si usted desea. Le va a preguntar fecha del pago. Entonces si usted realizó el pago, bueno, aquí está, le va a consultar cita. Ahí vamos a consultar la cita, ingresamos el número de cédula y abajo dice fecha de pago. Lo mismo es para cambiar la cita. Si usted pagó el 30, usted va a meter que fue el 30 del mes tal. Entonces, si usted no mete la fecha de pago que fue, no le va a salir nada. Entonces aquí se confirma la cita, claro que sí, aquí está confirmada. Lo mismo pasa cuando usted va a cambiar la cita. Usted le pregunta el número de cédula, fecha en que realizó el pago esa persona con ese número de cédula. Si fue el 25, usted pone el 25 de octubre, 25 de noviembre, etcétera, y le da ahí consultar y le va a salir justo ahí y le va a mostrar las opciones. Solo le muestra un día de opción y le muestra las horas. Yo tuve que cambiar eso porque no podía ese día, pero había que cogerlo al menos porque cualquier cosa hacíamos para llegar a la cita. Entonces ahí, ya de ahí fuimos a la gobernación de Antioquia, que por eso por acá les voy a dejar algunos fragmentos del video que ya fuimos allá a lo del pasaporte, después fuimos a reclamarlo, que se reclama en otro edificio, no donde usted saca el pasaporte, no, pilas, el pasaporte no se reclama donde usted lo adquiere, donde le toman la foto, perdón. No, usted reclama el pasaporte en otro edificio que acá les va a aparecer, les voy a dejar estos fragmentos del video. Estamos aquí, vean, en la oficina de pasaportes, esto es la gobernación de Antioquia o también conocido como la Alpujarra y mire, toda la gente haciendo el trámite para el pasaporte, mucha gente se quiere ir del país, otros a buscar un mejor futuro, otros solamente de turistas. Es la fila 4, tenemos cita para el pasaporte, entonces dijeron que la fila 4, entonces aquí estamos haciendo la fila ya, fila preferida
preferencial para las mujeres embarazadas, ancianos, discapacitados. Para entrar aquí es sin acompañante, solo la persona que tiene la cita para su pasaporte. Qué relajo el de esta paloma, mire, se demoró media hora hacer el trámite, ir para que le tomen la foto y pagar ahí en el banco que queda adentro. Mire qué hermosa esta escultura. Aquí es donde se saca el pasaporte y allá al frente en ese edificio como de espejitos es donde usted va a reclamarlo, pero por la avenida principal, la avenida Ferrocarril, hacia el otro lado. Y ya este es otro día de diligencias, hoy es miércoles, días hábiles han pasado, con este sería el quinto creo, sí. Y estamos aquí, el local es el 4256, ahí usted ve los numeritos, Gobernación de Antioquia. Y en efecto, como me dice el vigilante, esto antes no se reclamaba acá. Esta es toda la avenida Ferrocarril o la avenida Guayabal. De acá empieza, por decirlo así, la avenida Guayabal. Ahí está Plaza Mayor y hacia allá usted se dirige hacia Guayabal. Ingresa únicamente el que va a reclamar el pasaporte. El acompañante tiene que esperar afuera. Entonces me voy a venir a sentar en una de estas banquitas que hay por aquí. ¡Listo! Pasaporte, este no es mío, este pasaporte vinimos a diligenciarlo. Oiga, no se demoró nada, yo estaba esperando a la persona y ella salió, vea, ella. El pasaporte de ella. Yo estaba esperando aquí sentadito y cuando yo veo que ella está afuera y yo dije, hey, pero ¿qué pasó? Porque no se demoró, fue nada, es que, ¿qué? 5 minutos. Y yo, ella le estaba hablando a la señora de allá y yo dije, ¿pero qué pasó? Y mentiras, que es que le estaba diciendo las indicaciones, muy atento a estas indicaciones. Tiene un mes exacto para usted hacer algún reclamo si usted ve que el pasaporte tiene datos malos, de que los datos no son correctos. Tiene un mes. Pregunté al vigilante, me dice que tiene que ir a hacer el reclamo donde diligenció el pasaporte. ¿Dónde fue eso? Pues allá en la Gobernación de Antioquia, tiene un mes exactico. Obviamente ya lo revisamos y teníamos que ver porque inmediatamente íbamos a hacer el reclamo o hacer la fila. Voy a ir a preguntar qué se tiene que hacer, si hay que pedir cita también para eso o no. Y lo mejor es que no tiene costo para usted ir a hacer el reclamo, obviamente no tiene ningún costo. Mire, aquí le tomamos la foto a esto. A partir del momento que recibes tu pasaporte, tienes un plazo máximo de un mes para solicitar reposición gratuita si observas errores en tu información personal. Listo, entonces vámonos para la Gobernación de Antioquia y vamos a ver qué nos dicen si hay que pedir cita en caso de un error. Ya averiguamos lo otro, que es qué hacer si a usted le sale, por ejemplo, su nombre termina en S y se lo pusieron con Z. ¿Qué debemos hacer? Pues lo trae aquí en la oficina de pasaportes, aquí en la Gobernación de Antioquia, que aquí le van a hacer el respectivo cambio. Usted se acerca ahí y ellos le dan las indicaciones cómo debe hacer. Ya no se debe pedir una cita ni nada, sino que ya con ellos ya les dirán, vea, tiene que venir a tal horario, esto y lo otro, pero ahí mismo le dan las indicaciones para cambiarle sin costo alguno. Ya sabe, tiene un mes de plazo, no lo deje pasar inmediatamente, sepa eso, venga y haga la diligencia, no lo deje para otro día. Y así es como usted obtiene su pasaporte hoy en día, también lo renueva, cuando ahí le preguntan que si es por primera vez, creo que también, no sé muy bien, sí. Pasos para renovar o expedir su pasaporte. Aquí estoy leyendo, para renovar o expedir su pasaporte. Ahí mismo, en la misma página se pide la cita para renovarlo. Yo aún no lo he renovado, pero es como los mismos pasos. Igual a eso no es mucho embolate. Ya saben, vuelvo y les repito por aquí el número para que ustedes llamen y puedan salir de las dudas también. Espero les haya servido este video. Consejos entonces, verificar muy bien la cédula. Cuando usted le entreguen su pasaporte, verificar con su cédula de que todo esté muy bien, porque cuando vaya usted a hacer un vuelo, cualquier pequeño error, ahí mismo no, usted no puede abordar por esto y lo otro. Entonces no sé qué dudas tienen, déjenmelo por ahí escrito que yo les estaré respondiendo y si son muchas preguntas, pues haré un nuevo video hablando sobre este tema de pasaportes. Y así se saca un pasaporte en la ciudad de Medellín, Antioquia. Espero les haya servido este video, amigos. Si les gustó este tipo de contenido, ahí abajo hay un botón de suscribirse que es totalmente gratis y usted le da y apoya este canal y así no se perderán los próximos videos, que por medio de ese pasaporte vamos a ver si vienen unos videos muy interesantes con algunas salidas, pero paciencia, todavía falta. Esto es Girán TV, muchas gracias por estar aquí. Chao, chao.